Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Por su mujer. Listo. Ya. Entonces, vamos a continuar ya. Aún sigue esto de la virtualidad. Sí, nos está complicando un poco en el tema del laboratorio. Sin embargo, vamos a continuar esta sesión completando lo que va a ser ya el noveno laboratorio. Bueno, el octavo, ¿no? Que todavía estamos en el área trabajando con los OPAM, con los amplificadores operacionales. Nosotros ahora vamos a conocer otras configuraciones que utilizamos o que utiliza el amplificador operacional. En este caso vamos a hablar de la configuración del amplificador operacional como un derivador, ¿ya? A ver, empecemos. Primero vamos a poner los datos, ¿no? Que tenemos aquí es voltaje de entrada, el voltaje de salida. Aquí voy a tener el valor del capacitor, el valor de la resistencia, ¿ok? A ver, nosotros sabemos que este voltaje nodal es Vn y este voltaje nodal le voy a llamar voltaje P, es el voltaje nodal, que ya sabemos que estos dos voltajes son iguales, ¿no? Siempre nosotros estamos analizando todas estas configuraciones de los amplificadores operacionales en su forma ideal en una primera instancia, ¿no? En su forma ideal. Luego, yo asumo ¿verdad? Que tenemos dos cocientes. Ya voy a asumir que tenemos una cociente que va a circular por la resistencia, una cociente I, ok, y aquí otra cociente I. Este lo voy a llamar I1, I2. Aclarar ahora que estas dos voltajes, ya sabemos que la mayoría de los voltajes que estamos trabajando son en alterna, ¿no? Se sobreentiende que aquí hay que dependen del tiempo, ¿no? Que la señal de entrada, un derivador puede ser, este derivador puede funcionar con una señal de entrada, puede ser una onda sinusoidal, una onda cuadrada, una onda triangular, ¿cierto? O sea, puede ser cualquier señal pero que tenga, que sea alterna, ¿cierto? Que oscila entre positivos y negativos, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar o tener en cuenta que ambos dependen del tiempo y más aún, ¿no? Que las corrientes que están circulando tanto por el capacitor o por la resistencia también van a ser dependientes del tiempo, ¿está bien? Entonces yo digo, para empezar mi análisis, siempre, ¿no? De aquí nos valemos mucho de lo que trabajamos por las leyes de Kirchhoff. Empezamos diciendo que para el nodo Bn, ok, para el nodo Bn vamos a aplicar la ley de cocientes de Kirchhoff, que me dice que es la sumatoria de las cocientes que entran al nodo o las cocientes que salen del nodo son iguales a las corrientes que entran al nodo. ¿Ok? Entonces nosotros, ojo, estamos analizando el nodo Bn, ¿no? El voltaje nodal del lado negativo del operacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué cocientes tengo? Tengo dos cocientes que salen del nodo, entonces voy a decir que voy a tener la cociente I1 más la cociente I2, ¿no? Nosotros sabemos que por aquí tengo una cociente, ¿no? La cociente IN, o del lado negativo que le hemos puesto, que ya sabemos que esto siempre es igual a cero, ¿no? 0 amperios. Ojo, este es igual a 0 amperios porque estoy analizando desde su forma ideal, ¿verdad? Porque si fuera desde la forma real,
ya tendría que considerar que por ahí circula una cociente que en la hoja de datos lo voy a encontrar como la cociente de Bias, ¿no? Que generalmente está en un valor muy pequeño, que puede ser micros o nanoamperios. Pero como estamos analizando desde su forma ideal, nosotros consideramos que ahí está una cociente, pero que para nosotros va a ser igual a cero. Aclarar eso, ¿no? Entonces no hay nada más que sumar. Yo tengo esa suma de esas dos ecuaciones, ¿no? Y aquí lo voy a llamar ecuación uno y luego analizo, ¿no? ¿A qué es igual la cociente I1? ¿Ya? La cociente I1 es igual a qué? Recuerden, ¿no? Que estas cocientes dependen del tiempo, ¿no? No las voy a poner para no hacerlo más largo, extenso la expresión algebraica, sin embargo, recordemos que dependen del tiempo, ¿no? La cociente I1 sería que, por una ley de Ohm o diferencial de potencial, sería el voltaje Bn menos el voltaje de salida, ¿cierto? Sobre las resistencias, ¿no? Aquí ya saben, ¿no? Aquí en otros le pongo resistencia de feedback, no hay problema, pero al final lo voy a poner solamente resistencia. Entonces, ya esa sería la ecuación uno. Bueno, la ecuación de la cociente I1, y luego voy a tener la ecuación de la cociente I2. Que aquí hay que quedar claro algo, que la cociente que pasa por la cociente I2 es la misma cociente que pasa por el condensador, ¿cierto? Y el condensador como tal tiene su propia expresión. Aquí yo no puedo aplicar ya ley de Ohm, ¿cierto? Ley de Ohm lo aplico cuando yo estoy trabajando con una resistencia, mientras acá, como yo ya estoy trabajando con un condensador, ya no sería un diferencial de potencial sobre el capacitor, ¿cierto? Bueno, entonces yo puedo aclarar que esta I2 es igual a la cociente que pasa por el capacitor, ¿no? Recuerden que es dependiente del tiempo, pero esta es igual a ¿qué? Va a ser igual a la capacitancia, la derivada del voltaje que pasa por que tiene el capacitor sobre el diferencial del tiempo. Recuerden que esto también depende del tiempo, ¿ok? Entonces yo ya no puedo aplicar una ley de Ohm acá, sino tengo que aplicar la cociente. ¿Cómo calculo la cociente? A partir de una expresión que me relaciona voltaje y cociente en un condensador, ¿no? Otra cosa sería que esto lo analice como si fuera una reactancia capacitiva. Ahí sí puedo aplicar ley de Ohm, pero no voy a analizarlo como reactancia capacitiva, lo voy a analizar en el dominio del tiempo. Por eso tengo que utilizar entonces esta ecuación o esta expresión diferencial. Pero entonces yo puedo decir que la cociente I2 es igual a ¿qué? A la capacitancia, la del voltaje sobre derivada del tiempo. Pero ¿qué es el voltaje en el capacitor? Igual, pues llegaría a ser una diferencial de potencial entre el voltaje que tengo en el lado N del operacional menos el voltaje de entrada, ¿ok? Listo, entonces así yo tuviera estas dos ecuaciones que le voy a llamar ecuación 2. Algo que hay que quedar bien en claro, ¿no? De los nodos por tierra virtual, ¿no? Yo sé que el voltaje que tengo en lado P tiene que ser igual al voltaje que yo tengo en el lado N, ¿no? El voltaje nodal del lado P es igual al voltaje nodal en el lado N, ¿cierto? Pero si yo veo a qué es igual el voltaje nodal en el lado P, esto es igual a cero. Esto implica que el voltaje en el lado N también va a ser igual a cero, ¿no? Entonces ya tenemos algo que aquí es que el voltaje del lado N es igual a cero, por ende este voltaje es igual a cero de la cociente I1 y este voltaje que yo tengo en la cociente 2 o la de colector también va a ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, yo digo la ecuación 2 la voy a reemplazar en ecuación uno. ¿Qué voy a tener? La cociente I1 va a ser igual entonces a menos el voltaje de entrada sobre la resistencia va a ser igual a qué? Ay, perdón, nada de igual. Más la cociente I2. ¿A qué es igual la cociente I2? Directamente va a ser la capacitancia derivada
respecto del tiempo del voltaje de entrada, ¿no? Menos el voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces yo ya llego a esa expresión, a esa relación, ¿ok? Todo esto es igual a cero. Entonces lo único que puedo hacer es acá que, ¿y qué es lo que yo necesito calcular? Bueno, lo que yo necesito calcular siempre es el voltaje de salida, ¿cierto? Yo necesito saber a qué equivale el voltaje de salida. Si ordeno un poquito esto, voy a tener que el voltaje de salida sobre la resistencia va a ser igual a menos la capacitancia derivada respecto al tiempo del voltaje de entrada. Sí, ¿verdad? Entonces yo puedo concluir al final que el voltaje de salida es igual a ¿qué? A menos R por C, la derivada respecto al tiempo del voltaje de entrada. Y esta sería la relación o la ecuación con el cual yo podría calcular la derivada aplicando o armando este circuito que va a ser un circuito derivador. Y eso me dice, ¿no? Oye, yo en a la salida te voy a entregar la derivada de la señal de entrada, ¿no? Considerando que esta señal de entrada puede ser una onda sinusoidal, una onda cuadrada, puede ser una onda triangular, ¿cierto? Cualquier tipo de señal puede ser mi señal de entrada y yo que me va a entregar en la salida su derivada, ¿no? Aquí me dice que en la salida me va a entregar la derivada, ¿no? Y sería fácil, ¿no? Una breve comprobación, digamos, que el voltaje de entrada no va a ser una señal alterna, sino va a ser una señal continua, es decir, 5 voltios, por así decirlo. La derivada de una constante, porque al final 5 voltios es una constante. Entonces la derivada de una constante va a ser siempre igual a cero, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué me va a dar esto como señal de salida? Pues el voltaje de salida va a ser simplemente igual a cero, ¿no? Es algo para aclarar, ¿no? Esto me va a servir mucho. O sea, estas configuraciones de los operacionales me va a servir mucho en la parte de los que van a ver y cuando van a llevar el área, la parte de control. En el área de control, ok, en lo que es sistemas o control tipo PID, ok, porque ahí van a necesitar la configuración o la parte del mecanismo autómata del sistema que va a ser la parte del derivador, ¿no? Por eso es PID, la I es D, pero PID, la D es de derivador, ¿no? ¿Ok? Entonces así es de sencillo esta parte de la configuración del derivador. Pero esto es desde el punto de vista ideal, ¿cierto? Lo que yo quisiera hacer entonces es ahora un análisis de este circuito desde el punto de vista real, o sea, desde el punto de vista en el cual yo voy a armar un circuito real. Para que sea el dentro del análisis real, ¿qué es lo que debería considerar o qué parte me falta considerar para que sea real? Según lo que hemos visto ya. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué debería considerar o qué parámetros tengo que considerar en un análisis real de una configuración de amplificador operacional? A ver, ¿alguien? A ver, chicos, ¿qué es lo que estoy obviando en análisis ideal que debo considerar en análisis real de una configuración de un amplificador operacional? ¿Se acuerdan? A ver, chicos, ¿alguien? O nada. Sí, lo vimos la anterior semana, básicamente.
las impedancias de entrada y salida. Ya, puede ser las impedancias de entrada-salida. Sí, de hecho, la impedancia de entrada de salida sí se considera, pero el parámetro que nosotros debemos analizar para tomar en cuenta las impedancias no es directamente la impedancia como tal, es la cociente de vías en este caso, ¿cierto? Nosotros debemos compensar esta cociente que está entrando al lado inversor y al lado no inversor del amplificador operacional, teniendo aquí que poníamos una resistencia en el lado no inversor, que es como si fuera de compensación para eliminar esa cociente, ¿ok? Entonces vamos a analizar ahora este circuito. Este circuito es real. De hecho, creo que no está esto en su guía, pero es necesario que lo aprendan. En la guía he visto que está el ideal, pero es necesario, porque aquí vamos a considerar o vamos a aprender otros parámetros que se toman en cuenta de nuevo cuando yo hago diseño, ¿ok? Cuando se hace diseño tenemos que considerar varios otros parámetros que usualmente no están dentro de lo ideal. Ojo, algo que tiene que quedar claro. El hecho que yo utilice o trabaje con este circuito ideal pues está bien, no hay ningún problema. De hecho, este circuito ideal no quiere decir que no vaya a funcionar. Sí va a funcionar de mil maravillas. ¿Va a derivar? Sí, va a derivar, ¿no? Si yo le meto una onda coseno, seguramente me va a entregar una coseno, ¿cierto? Si me da una seno, meto una seno, me va a dar una coseno. Sí va a derivar, pero eh, hay ciertos parámetros pequeños que no son de gran influencia, es decir, los otros parámetros, como con la cociente de vías, no son parámetros que vayan a variar el resultado de manera considerable, pero son parámetros que nosotros en ingeniería sí deberíamos utilizar, porque recuerden, nosotros al final del día o cuando hacemos un proyecto queremos precisión, ¿ok? Entonces nosotros vamos a analizar este circuito, que también es un circuito derivador, ¿ok? Este igual es un circuito derivador, entonces yo le voy a dar a los nombres de algunos parámetros o de los componentes, ¿no? Aquí yo tengo el voltaje de entrada, aquí voy a tener el voltaje de salida, aquí voy a tener una resistencia, aquí voy a tener una resistencia P del lado P, y aquí voy a tener el capacitor, y aquí tengo una resistencia que le voy a llamar resistencia HF, ¿ok? Yo lo voy a llamar resistencia HF por high frequency, ¿ya? Por alta frecuencia. ¿Está bien? ¿Por qué es necesario analizar ahora este circuito? Porque si yo armo este circuito de aquí arriba, pues yo lo armo, pues si hay un dato que no estamos analizando, ¿no? Que es la frecuencia, ¿ok? Porque recuerden, aquí yo tengo un capacitor, un condensador que me va a hacer el trabajo, básicamente el de que sea un derivador. Pero, ¿qué pasa con el condensador en altas frecuencias? En altas frecuencias, los condensadores tienden a trabajar ya como un ¿qué? ¿Cortocircuito o circuito abierto? Chicos, cortocircuito, ¿no? Entonces, tenemos que analizar en alta frecuencia qué pasa con este condensador o cómo es que me va a influir, ¿no? El hecho que yo trabaje en alta frecuencia, ¿ok? Porque miren, si yo tuviera en alta frecuencia, si en alta frecuencia el condensador ya trabaja como cortocircuito, simplemente aquí yo tendría un circuito inversor, ¿cierto? Ya no sería un derivador. Por eso entonces yo tengo que analizar esto, ¿no? Y desde ya les digo, ¿no? ¿Qué trabajo va a cumplir esta resistencia RP? Pues es el que me va a compensar o va a eliminar de una u otra manera esa corriente de vías que yo tenía a las entradas del amplificador operacional, ¿ya? Esta RP simplemente que me ayuda en compensar y eliminar esas corrientes de vías. ¿Y qué me va a ayudar esta resistencia HF? Esta resistencia para alta frecuencia, lo único que va a hacer
es que evita que el derivador vaya a amplificar ruido en alta frecuencia. ¿Ya? Entonces, lo único que hace es, ese es un limitador de ruido para nosotros, ¿ok? Que su único trabajo es ese, es el hecho que esté ahí no implica que esto no va a dejar de ser un derivador, va a seguir siendo y sigue, va a trabajar como un derivador, pero este me va a ayudar a eliminar ruidos en altas frecuencias, va a ser un limitador de ruido que yo voy a tener en alta frecuencia, ¿ok? Pero entonces el análisis básicamente va a ser el mismo. ¿Está bien? Es como si yo aquí puedo decir que este voltaje de entrada, ya sabemos que depende del tiempo, ¿ya? Este voltaje de entrada va a tener como dos componentes, ¿ya? Puedo decir que va a tener como dos componentes, ahí lo cambiaré un poquito. Yo voy a decir que un voltaje de entrada, que depende del tiempo, ¿qué va a tener? Va a tener la componente del voltaje de entrada que depende del tiempo, más un voltaje en alta frecuencia que también va a depender del tiempo, donde esta es el voltaje de entrada que yo he analizado de manera ya ideal, es decir, es la misma el voltaje de entrada del circuito anterior que yo ya analicé. De una otra manera, yo lo he solucionado, es decir, que este amplificador con el voltaje de entrada a una frecuencia de trabajo que no es una frecuencia alta, se va a comportar este amplificador como el ideal, ¿ya? Es decir, se va a comportar como el ideal. El caso que yo tengo que analizar básicamente es esta. ¿Qué pasa con el voltaje de entrada en alta frecuencia? ¿Está bien? Porque recuerden, eh, en alta frecuencia, en alta frecuencia, el condensador básicamente va a ser un corto circuito, ¿no? Eso es lo que yo tengo que analizar. ¿Qué pasa? ¿O cuál es el límite de esta alta frecuencia, ¿no? Ok, y básicamente cómo voy a limitar y cómo voy a proteger esto en alta frecuencia, que este capacitor no llegue a ser, no llegue a estar así, pues teniendo un valor, cómo compensar estas resistencias de alta frecuencia. Este es el que me va a evitar esa parte, ¿ok? También, ese es su segundo trabajo. Entonces, yo voy a analizar este circuito eh, eh, en alta frecuencia, ¿ok? Y si yo analizo en alta frecuencia, básicamente, ¿qué llegaría a ser este circuito? En alta frecuencia, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa con el condensador? El condensador es básicamente un cortocircuito, ¿no? Entonces, es decir, que el amplificador operacional o que esta configuración del amplificador operacional va a quedar así, ¿no? Es decir, va a quedar así, donde ya sabemos que ahora, yo el voltaje que voy a analizar o que estoy analizando acá es el voltaje de alta frecuencia, ¿ok? Es el voltaje de alta frecuencia y aquí voy a tener un voltaje de salida prima, podría decir, donde aquí es la resistencia R, aquí es la resistencia RHF de alta frecuencia y aquí es la resistencia RP, que es la de compensación para la corriente de vías. ¿Y qué tengo acá? Pues básicamente esta configuración ya es muy conocida. Nosotros esta ya la hemos trabajado varias veces y simplemente llega a ser un amplificador que está en su forma de inversor. Y va rápidamente, yo puedo decir que el voltaje de salida que voy a tener acá, el voltaje de salida prima, va a ser igual a qué? A menos R sobre RHF o resistencia para la alta frecuencia por el voltaje de alta frecuencia, ¿cierto? Recuerden, esto no las pongo que ambas dependen del tiempo, ¿no? Ya asumimos, suponemos y sabemos que estos voltajes dependen del tiempo. No es necesario que ya tengo que hacer un análisis, ¿no? De aquí hay una corriente, analizar por nodos, despejar, ¿no? Esta configuración ya la conocemos, que al final es una configuración de inversor, ¿cierto? ¿Ok? Pero esto es
Esto lo que ha hecho en sí es como si yo hubiera analizado en un primer instante, en este caso, que es el ideal. El ideal es cuando yo tenía esa entrada y he analizado en alta frecuencia. Es como si hubiera hecho superposición, ¿ya? He hecho superposición, he hecho cuál es mi salida con esta señal y cuál es mi salida con esta señal, ¿ya? Entonces, al final, ¿cuál es mi voltaje de salida? Mi voltaje de salida va a ser el voltaje de salida que yo tenía de forma ideal. Sí, pues es RC por la derivada del voltaje de entrada sobre el diferencial del tiempo, ¿ya? Menos R sobre RHF por el voltaje en alta frecuencia. Entonces, mi salida final va a llegar a ser esto, ¿ok? Algo de nuevo, siempre hay que aclarar que esto no llega a ser pues un valor altísimo de tal manera que la derivada lo va a modificar, no va a variar estos valores que consideramos como las cocientes de vías, ahora estas resistencias de alta frecuencia y este voltaje de alta frecuencia, pues no son valores muy grandes de tal manera que vayan a alterar en la señal de salida que yo esperaba cuando yo analizaba de forma ideal. Son parámetros que sí, valores que sí van a hacer que se varíe la señal, pero no va a ser drástico de nuevo. Hay que aclarar siempre esa parte, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta para poder cumplir y para poder trabajar esto es que la reactancia capacitiva que me genera este condensador tiene que ser mucho menor a las resistencias de alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, lo que yo necesito hacer ahora es poder dimensionar estas frecuencias, digo, estas resistencias, ¿ok? Entonces, para poder dimensionar, yo me voy a dar una señal de entrada, no una señal sinusoidal de entrada, que va a ser igual, no sé, al voltaje B seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo, ¿no? Ya sabemos que esto está en unidades de voltaje. Sabemos que este es el voltaje pico, ¿no? ¿Ya? Entonces, continuemos. Ya tenemos ese voltaje de entrada. Lo que yo voy a hacer entonces es, primer paso, voy a derivar este voltaje de entrada. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente voy a calcular el voltaje de salida. El voltaje de salida, aquí es igual a menos RC, la derivada respecto al tiempo de quién, del voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces yo tengo que derivar Bm seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Esto ya no son, ahora son corchetes, ¿no? Ya no son paréntesis y listo. Yo empiezo derivando esto, ¿ya? El voltaje de salida va a ser igual a qué. Entonces el voltaje de salida simplemente va a ser igual a qué. A menos RC. Sabemos que la derivada del seno es el coseno, pero yo también tengo que derivar este argumento, ¿cierto? Entonces la derivada de 2pi f por t va a ser 2pi f, ¿no? Directamente por 2pi f, ¿ya? Por el coseno de 2pi ft, ¿no? Entonces, esta es la señal de salida, ¿cierto? Al final derivando la señal de entrada. Pues es evidente que si yo tengo un seno en la entrada, me tiene que dar una onda coseno en la salida. ¿Ok? Pero viendo la estructura que tiene una onda sinusoidal cualquiera, ¿qué es? Este es básicamente el voltaje pico, ¿no? Entonces, todo esto, ¿quién llegaría a ser? El menos RC2πf. Básicamente para mí es el voltaje de salida. El voltaje de salida pico lo pondré, ¿ya? VOM, ¿no? Para no poner out M, ¿ya? Al final, este es el voltaje pico de la señal de salida, ¿cierto?
Y eso siempre siguiendo la estructura que tiene cualquier onda o señal sinusoidal, ¿ok? ¿Se entiende? Está bien, se entiende hasta aquí, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? Hay hecho un pecado. ¿Quién me dice el pecado que he cometido? Pues no he derivado este, ¿no? Me falta este valor ahí, ¿no? Este valor que es constante sale, ¿no? Se me estaba olvidando. Pero al final, entonces, yo ya tengo que esto es el voltaje de salida pico, ¿no? Yo concluyo entonces que el voltaje de salida pico es igual a ¿qué? A RC 2pi por la frecuencia por el voltaje pico de la señal de entrada, ¿no? Recuerden que este pico es de la señal de entrada. Si yo lo que quiero hacer, tener es una relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿no? Entonces, si yo hago que el voltaje de salida pico sobre el voltaje de entrada es igual a ¿qué? Va a ser igual a RC por 2pi F, ¿no? ¿Esto a qué es igual? Para mí, ¿qué significa la señal de salida sobre entrada? Para mí, ¿qué siempre es? La ganancia, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar que de ahora en adelante, la ganancia tiene que ser igual o es igual a qué? A RC por 2pi por la frecuencia. Entonces, cuando yo diseñe este tipo de circuitos, tengo que considerar la ganancia, ¿no? Lo que usualmente yo quiero, si yo quiero derivar este circuito, pues yo no quiero que se amplifique, ¿no? Entonces yo quiero que este circuito sea de ganancia unitaria, entonces todo esto va a ser igual a 1 y a partir de eso yo tengo que dimensionar o diseñar los valores que va a tener tal vez el R y el C, ¿cierto? En estas resistencias desde alimentación y esta C, ¿no? Este condensador, ¿no? A partir de esta ganancia, considerando que yo solo quiero que derive, ¿no? Si yo que mete una señal sinusoidal, quiero que me entregue la coseno. Yo no lo quiero que amplifique. Por ende, la ganancia debería ser unitaria, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, esto acá, eh, yo de aquí, yo voy a considerar o voy a despejar algo, ¿no? Voy a decir que la resistencia va a ser igual a la ganancia sobre 2pi F por el valor del condensador. Y listo. Así voy a tener el valor que tiene que tener las resistencias, ¿no? Simplemente es despejando de esta ecuación, ¿no? Recuerden, generalmente voy a querer que la ganancia en este caso sea unitaria, ¿no? Y yo me doy y me asigno un valor de un condensador cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil asignarse un valor de un condensador, porque yo valores de resistencias tengo varios variables, ¿no? Incluso puedo utilizar un potenciómetro para mayor precisión, ¿ok? Ahora, este mismo valor va a ser, o el mismo valor o la misma ecuación lo voy a utilizar para esta resistencia RP, la de compensación. Es decir, va a ser la ganancia 2πf por el valor del capacitor. Para poder diseñar entonces este circuito, ambas resistencias para mí tienen que ser iguales, tanto el de compensación para la corriente de vías y la de alimentación. ¿Está bien? Listo, con eso ya tengo dos resistencias diseñadas. Me falta dimensionar o diseñar cuánto debería tener o qué valor debería tener el valor o las resistencias de alta frecuencia, ¿no? La que me va a ayudar a evitar ruidos en alta frecuencia, ¿ok? Para compensar esa parte. Entonces yo voy a trabajar ahora bajo la misma relación, ¿no? Nosotros sabemos que la frecuencia de corte, ya la frecuencia de corte, que es igual. Hemos trabajado y hemos dimensionado que la frecuencia de corte es igual a qué? A 1 sobre 2pi, en este caso va a ser la resistencia
HF o de alta frecuencia por el valor del capacitor. Esta ecuación ya yo creo que lo he deducido, ¿no? En algún momento cuando analizábamos el ancho de banda en el cual debería trabajar un amplificador con transistores, ¿no? Es una ecuación para hallar la frecuencia de corte, decíamos, ¿ok? No viene de esta ecuación, ¿no? Donde yo digo que la ganancia es unitaria, no, no, no. Esta es por la frecuencia de corte que nosotros nos necesitamos trabajar o saber para poder tener este diseño y poder dimensionar básicamente con este capacitor, ¿ya? Ahora, un criterio de diseño, ya, bibliografía y harto, ¿ya? No sé, un criterio de diseño que yo les recomiendo usar, que siempre que la frecuencia alta sea por lo menos 10 veces la frecuencia de trabajo, ¿no? Esta es la frecuencia, F es la frecuencia de trabajo, ¿ok? La frecuencia de trabajo. No sé, en este caso puede ser un K, 2K, ¿no? Con el que ustedes trabajen en el circuito, ¿ya? Yo lo voy a dimensionar que la frecuencia alta yo lo voy a considerar 10 veces la frecuencia de trabajo. Hay bibliografías, eh, no lo van a encontrar estas cosas en libros como Boylestad, el Floyd, incluso en el Sabbath, ¿ya? No se encuentra esto. Esto sí se encuentra en otras bibliografías, ¿ok? No, porque ya son más de criterios de diseño, no, más o más de diseño, ¿ya? De nuevo, lo van a encontrar en libros básicamente de instrumentación, ¿ok? Esta parte que estamos analizando, no es muy común que se analice así. Entonces, yo voy abajo este criterio de diseño que para mí frecuencia alta va a ser 10 veces la frecuencia de trabajo. Lo que voy a hacer es que, entonces voy a decir que 10 veces la frecuencia va a ser igual a qué? A la frecuencia alta, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia alta? Es igual a todo esto. Entonces yo digo 1/2pi R las resistencias de alta frecuencia por el valor del condensador es igual a esto. Entonces, ¿cuál es el valor que yo quiero o necesito calcular? Es el valor básicamente de la resistencia, ¿no? Las resistencias de alta frecuencia. Entonces, la resistencia de alta frecuencia es igual a qué? Si yo despejo, voy a tener 1/10 10 F 2pi por la capacitancia. Ay, pucha, ¿por qué he puesto? Es 2πf, ¿no? Así respetaremos. 2πf por el valor de la capacitancia. ¿Ok? Esto 102 parece, ¿no? Ahí lo pondremos un por. ¿Ok? Eh, si yo despejo de esta primera ecuación, ¿dónde está? A ver, de esta primera relación, ¿ok? Si yo puedo dividir que R sobre la ganancia, que es igual, va a ser a 1/2pi por 2πf por la frecuencia. Es decir, de esta ecuación yo voy a hallar una relación que es igual R sobre la ganancia, donde la resistencia sobre la ganancia es igual a 1/2pi la frecuencia por el condensador. Y eso es lo que tengo acá, ¿cierto? Si yo, si yo separo esta parte, eso es lo que yo tengo ahí, ¿ok? Entonces, para dimensionar esta última resistencia, lo que voy a decir es igual a qué. Esa resistencia va a ser igual a R 10 veces el valor de la ganancia. Y listo, con eso ya podría dimensionar las tres resistencias que yo tengo para este circuito. ¿Ok? Para este circuito que ya sería un derivador más completo y más robusto y mucho más preciso, ¿no? Si yo necesito esta resistencia para proteger en altas frecuencias que no sea básicamente ruido lo que entre. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Consulta. De nuevo, ¿no?
no significa que el circuito ideal no funcione. Sí funciona, ya no hay ningún problema. Pero de nuevo, nosotros estudiamos ingeniería, lo que nos diferencia de la parte técnica es que nosotros no aplicamos directamente o no trabajamos de manera ideal, ¿no? Nosotros consideramos básicamente todos los parámetros que puede haber dentro de un circuito. Pero de nuevo, eso no implica que los circuitos ideales no funcionen. Sí funcionan, sí van a cumplir, pero a veces yo voy a necesitar mayor precisión. Ok, entonces, por favor, una capturita entonces de esta parte, si no hay ninguna pregunta. Ya, listo, entonces continuaremos. Vamos a analizar otra configuración de los amplificadores operacionales. En este caso, esto va a ser el amplificador integrador. ¿Ya? Entonces, esta es la configuración del amplificador operacional como un integrador. ¿Ok? De nuevo, no para el análisis, siempre yo voy a poner los valores de los componentes, ¿no? Aquí yo tengo el voltaje de entrada, ya saben que depende del tiempo, y aquí puede ser sinusoidal, una cuadrada, qué sé yo. Aquí yo tengo el voltaje de la señal de salida, aquí voy a tener el capacitor y la resistencia, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Que es lo único que cambia entre el derivador y el integrador es la posición que yo tengo de la resistencia o del condensador, ¿no? Están cruzados, son diferentes. Esa es la única diferencia, ¿no? Entre el integrador y el derivador es la posición en la cual están el capacitor, ¿no? En el derivador, el capacitor está en la entrada negativa, mientras en el integrador el capacitor es el que me sirve como realimentación en mi configuración, ¿cierto? Entonces, lo mismo de siempre, ¿no? Esto ya lo sabemos. Si alguien no se acuerda en el examen, incluso ya puede deducir directamente la fórmula, porque al final estos simplemente son noditos, ¿no? Ahí yo tengo el nodo B de N y aquí tengo el nodo BP del lado positivo. Aquí yo voy a tener o voy a asignarme una cociente I1 y aquí me voy a asignar una cociente I2, ¿ok? Entonces yo voy a analizar, voy a decir para el nodo BN voy a aplicar la ley de cocientes de Kirchhoff que me dice que la sumatoria de las cocientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las cocientes que van a salir del nodo. ¿Qué nodo? El que estoy analizando, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a tener que la cociente 1 más la cociente I2 es igual a 0, ¿no? Esas dos cocientes salen del nodo y ninguno entra. Entonces la suma de esas dos cocientes es igual a 0.
Ahora yo analizo, ¿no? La cociente I1. ¿A qué es igual la cociente I1? La cociente I1 es igual a qué? Estoy trabajando acá con las resistencias, al final es una diferencial de potencial que va a ser el voltaje Bn menos el voltaje de entrada sobre el valor de la resistencia. Y la cociente 2, básicamente la cociente I2 va a ser la cociente del condensador o del capacitor, que es igual a qué? A C por la derivada de un voltaje, del voltaje del capacitor sobre la derivada del tiempo. Pero en este caso, ¿a qué es igual el voltaje del condensador o del capacitor? Es igual a qué? La derivada respecto al tiempo de quién? Del voltaje Bn menos el voltaje de salida, ¿no? Que yo tengo aquí, tengo el voltaje Bn y menos el voltaje de salida, ¿no? Como siempre analizamos nodos, ¿no? Estas son las de ecuación número 2 y yo voy a decir que voy a reemplazar la ecuación 2 en ecuación 1 y a ver a dónde llego, ¿no? Pero previamente voy a decir algo. Sabemos que por tierra virtual el voltaje que tengo en el nodo, voltaje nodal BP es igual al voltaje nodal BN, pero del análisis o viendo el circuito, el voltaje BP, el nodal BP es igual a cero, por ende implica que el voltaje nodal BN es igual también a cero, ¿ok? Eso desde ya me dice que esto es igual a cero y esto va a ser igual a cero, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Y la cociente I1 va a ser menos el voltaje de entrada, siempre con minúscula, ¿no? Cuando hablo de alterna, menos el voltaje de entrada sobre la resistencia, más, eh, en este caso, la capacitancia sobre la derivada respecto al tiempo de menos el voltaje de salida. Es igual a cero. Se dan cuenta, básicamente, he llegado a la ecuación anterior, ¿cierto? Se parece en algo, ¿cierto? Pero aquí yo tengo que generar, lo que yo necesito de nuevo, que es el voltaje de salida, ¿cierto? Yo necesito el voltaje de salida. Voy a ordenar un poquito más esto, ¿ok? Yo voy a decir que la derivada respecto al tiempo del voltaje de salida es igual a qué? Eh, Esto pasa aquí, ¿verdad? Esto va a ser así, menos el voltaje de entrada sobre RC, ¿cierto? ¿Está bien? Simplemente esto lo he pasado a restar, este menos lo he sacado afuera, se ha pasado a este lado, he invertido los miembros, nada más. Y aquí yo voy a aplicar integrales, ¿ok? ¿Por qué integrales? Porque yo lo que yo necesito calcular es el voltaje de salida, es decir, yo tengo que despejar ese voltaje de salida. Entonces, si yo aplico la integral, voy a tener igual, ¿qué voy a tener? Voy a tener la integral de derivadas respecto al tiempo del voltaje de salida por la diferencial de t es igual a ¿qué? A menos 1 sobre RC, ¿ya? Porque al final RC es una constante, la integral del voltaje de entrada por el diferencial, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Derivada con derivada se simplifican. Esta integral con esta diferencial. Y entonces, ¿qué voy a tener al final? Voy a tener que el voltaje de salida es que menos 1 sobre RC la integral del voltaje de entrada diferencial de tiempo. Y listo. Simplemente armando esta configuración con estos dos componentes y una fuente de entrada, yo tengo un circuito integrador, ¿no? Simplemente lo que me diferencia del derivador es que aquí es la posición del condensador. Y ya está. No está tan difícil, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, si se dan cuenta, no es muy complicado ya hallar las relaciones para los cuales yo necesito tener un integral, ¿no? O sea, necesito tener un circuito específico, ya sea el derivador o en este caso el integrador, ¿no? El único cuidado que yo debo considerar es que como yo deseo tener un derivador o un integrador, es que sea de ganancia unitaria, ¿cierto? Eso es lo único que me interesa, ¿no? Que sea de ganancia unitaria, ¿ok? Nada más. Entonces yo tengo que igualar la amplitud pico a igual a uno, ¿no? Y ahí dimensionar cuánto debe valer el condensador y la resistencia, ¿no? ¿Ok? A ver, captura entonces. Entonces, de nuevo, ¿dónde van a necesitar una interesante aplicación, tal vez para sus proyectos? Algunos que ya estén llevando, ya hayan llevado la parte de control. Uno, es que pueden armar o diseñar un circuito, una planta, donde pueden utilizar el, el teoría de control mediante PID, ¿ok? Eh, entonces, no sé, se me ocurre algo muy común, es algo muy común donde aplican PIDs en la incubadora de huevos, ¿ya? Una incubadora de huevos de gallina, ¿no? Donde vas a tener que controlar mediante un sistema PID, mediante un control PID, la estabilidad de la temperatura, ¿no? Y ahí tener los actuadores para el control de temperatura y dentro que puedes tener un sistema de encendido tipo on-off, ¿ya? De un foco, porque al final, ¿qué necesitamos en una incubadora? Que se necesita que esté en cierta temperatura, ¿no? Porque si de alguna u otra manera esa temperatura baja, yo tengo que activar el foco, ¿no? Ahora, si la temperatura sube de esa temperatura en el cual debería estar para que la incubadora esté funcionando de manera correcta, es que yo tengo que apagarlo, ¿no? ¿Y qué hace el control PID? Pues hace eso, ¿no? Estabiliza y juega que todo, que la incubadora se mantenga solo en esa temperatura, ¿cierto? A través de un sistema, ¿no? Yo puedo controlar la parte de la humedad, qué sé yo, ¿no? El tema de PID es algo muy interesante, seguramente lo van a ver o lo han visto y de nuevo, ¿qué es lo que necesitan para aplicarlo y desarmar los circuitos? Es esto, ¿no? Por fuera de que ustedes lo hayan o lo puedan simular directamente en un diagrama de bloques que en MATLAB. Otra parte interesante sería armarlo en un circuito, ¿no? Y así puede haber muchos ejemplos, ¿no? La parte de PID. Listo, entonces sigamos con otras configuraciones que nosotros tenemos de los amplificadores, ¿ok?
Eh, Ay, esto no dibujado, ya, ni modo. Entonces, lo que yo ahora voy a hacer es la configuración tipo logarítmica, ¿ya? Tipo logarítmica de un amplificador operacional. A ver si lo puedo tener acá. Ajá, ajá. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es la configuración del amplificador operacional de forma o en su configuración logarítmica. ¿Ok? Aquí ya voy a ver nuestro primer componente que veíamos al estudiar o al empezar la materia. Aquí ya trabajamos con los dioditos, ¿ya? Aquí ya los volvemos a ver a los dioditos que me van a ayudar a obtener una función logarítmica en la salida, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando yo estoy diciendo que yo quiero un derivador, yo quiero que la salida sea la derivada de la entrada, ¿no? Cuando yo quiero un integrador, yo quiero que la salida sea la integral de la entrada, ¿no? Si yo voy a querer una logarítmica, yo quiero que sea la señal una señal logarítmica, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Yo estoy buscando que en la salida me dé la operación que yo estoy buscando a través de una configuración que va a tener el amplificador operacional valiéndome de los componentes que ya conozco, ¿ok? Aquí está. Ahí, ahora sí. Entonces, aquí yo tengo mi configuración de logarítmica de un amplificador operacional, donde ya saben, uy, siempre me pongo aquí, ¿no? Aquí yo tengo un voltaje de entrada, aquí yo tengo un voltaje de salida, aquí yo voy a tener las resistencias, aquí yo tengo el diodito, ¿no? El diodito vamos a considerar que es de silicio, ¿no? Y aquí lo vamos a ver mucho, ¿no? Después vamos a ver el diodito, lo vamos a utilizar también para la parte de rectificación. Ya nosotros vamos a trabajar amplificadores operacionales para que nos ayuden a generar o hacer un rectificador, ya sea de media onda o de onda completa. Van a ver que la gran diferencia y la gran ventaja que cuando yo lo armaba directamente solo con diodos, cuando yo le armaba el puente de diodos, pues yo tenía un problema, ¿no? Que ahí perdía 1.4 voltios porque dos diodos trabajaban en un semiciclo y dos diodos trabajaban en otro semiciclo. Y ese 1.4 yo lo perdía porque ese 1.4 necesitaba el diodo para poder empezar a trabajar como un diodo, ¿cierto? O sea, para que esté polarizado en directa, sí o sí necesitaba. Y van a ver que cuando yo trabaje con operacionales, yo ya no necesito ese 1.7, es decir, que va a rectificar la totalidad de la señal de entrada, ¿no? Ya no voy a perder voltaje. Bueno, eso lo vamos a ver despuesito, ya no se preocupen. Entonces, aquí de nuevo, ¿no? Lo de siempre, miren que es muy monótono. Aquí yo tengo el BP, aquí tengo BN, ay, perdón, tengo BN y tengo aquí el BP. Aquí yo voy a tener una cociente I1, una cociente I1, y por acá voy a tener una cociente I2. ¿Está bien? Ahora, algo que tengo que considerar. ¿A qué era igual la cociente que pasa por un diodo? A ver, ¿alguien se acuerda? Por 5 puntos en el... Y de S creo que es la corriente de saturación por... Sí, sí, falta, pero la expresión
Ya. A ver, la corriente del diodo era igual a qué. Se me ha Eh, cortado, Inge, ya le dictó, es I de DS por, puede ser por, y a ver. que estoy, Inge, no se ría de mí, Inge. Ah, pues ya busqué en internet, pues o no. No, estoy revisando mis apuntes, ni Ah, ya, siquiera he pues visto igual. el internet. Ya. Ya, es igual a la corriente de. De hecho, no se llama, no es directamente la corriente de saturación, es la corriente inversa de saturación, ¿ya? No es lo mismo la corriente de saturación que la corriente inversa de saturación, ¿no? Esta corriente es la corriente total que el diodo aguanta en polarización inversa, ¿cierto? Y esto donde sacamos es hoja de datos, no hoja de datos del diodo. Es la exponencial por la exponencial del voltaje de diodo sobre N por el voltaje térmico menos 1. Donde esta N básicamente es el coeficiente de emisión o la constante de Boltzmann también se la conoce, no es más directo. Ok, entonces recuerden que esto es la corriente o en un diodo, ok. Entonces yo voy a aplicar acá, voy a decir, voy a analizar el nodo Bn, ya lo de siempre, ¿no? La ley de corrientes de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes que salen del nodo es igual a la corriente, a las corrientes que entran al nodo. ¿Qué corrientes salen del nodo? Corriente I1 más corriente I2. Esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces directamente, uy, ¿qué pasó ahí? Entonces directamente trabajamos acá. Aquí es igual la corriente I1. Aquí directamente, ya no vamos a hacer aparte. La corriente I1 es el voltaje. La corriente I1 es la corriente que pasa por las resistencias del voltaje N menos el voltaje de entrada sobre el valor de la resistencia, ¿no? Es una simple ley de Ohm. Más la corriente I2. Directamente la corriente I2, ¿quién es? Directamente es la corriente que pasa o la corriente del diodo, ¿cierto? La corriente I2 es la corriente del diodo y la corriente en el diodo es igual a la corriente de saturación inversa por el voltaje del diodo, pues hay que corregirlo ahorita, el voltaje del diodo sobre N por el voltaje B de térmico por 1, todo esto es igual, menos 1 por 2, todo esto es igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿a qué es igual el voltaje en el diodo? ¿A qué es igual el voltaje del diodo? Directamente el voltaje del diodo es que si yo mido de acá hacia acá, ¿qué sería? Es el voltaje de salida. O sea, el voltaje que yo mido en el diodo directamente es el voltaje de salida. Porque miren, aquí el voltaje de salida, el voltaje que yo tengo en el diodo, el voltaje en el diodo, es que yo tengo una referencia de este punto a este punto, ¿no ve? Pero este punto, ¿qué es? El voltaje Bn. Básicamente esto está derivado a tierra, ¿no? Por eso le llamamos tierra virtual. Es como si hubiera una tierra, pero es imaginario, es virtual, ¿no? Entonces es lo mismo, el voltaje que yo mido acá y acá es el voltaje del diodo de salida porque aquí es como si tuviera una tierra y es el voltaje de salida. Y es lo mismo que yo midiera acá hasta acá, que sigue siendo el voltaje en el diodo, ¿no? Porque está yendo del punto del voltaje hasta a una tierra. Entonces el voltaje del diodo para mí directamente va a ser el voltaje de salida, ¿ok? Simplemente por analogía o por examinación o viendo analizando el circuito. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Lo que yo necesito aquí despejar, ¿qué es? El voltaje en el diodo, ¿no? Que al final es el voltaje de salida. Ah, pero algo, ¿no? De nuevo. Sabemos que por tierra virtual el voltaje en lado N es igual al voltaje P, pero en este caso el voltaje BDP está derivado a tierra, ¿no? Esto es igual a
0, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, yo lo voy a ordenar un poquito. Ya sabemos que esto es igual a 0. Entonces, si lo ordeno, voy a tener la cociente de saturación inversa a la voltaje de salida. Más pequeñito eso. Voltaje de salida sobre el constante de Boltzmann por el voltaje térmico, que son datos que se dan en el ejercicio, es igual a qué? Al voltaje de entrada sobre la resistencia. ¿Ok? Ya. Entonces, yo lo que puedo hacer es esto, ¿no? Voy a tratar de despejar el exponencial y voy a tener que el exponencial al voltaje de salida sobre n por el voltaje térmico va a ser igual a qué? Al voltaje de entrada sobre la resistencia por la cociente inversa de saturación más 1. Esto se pasó a dividir y esto pasó a sumar, ¿no? ¿Ok? ¿Sería eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? A ambos miembros les voy a aplicar el logaritmo natural, ¿no? Entonces aquí voy a tener logaritmo natural y aquí voy a tener logaritmo natural, ¿cierto? Sabemos que cuando yo aplico logaritmos, el exponente puede pasar adelante y el logaritmo natural por el exponencial va a ser igual a 1. Entonces voy a tener que el voltaje de salida sobre n voltaje térmico es igual a ¿qué? Al logaritmo natural del voltaje de entrada, siempre con minúsculas ya, si estoy hablando en alterna, por la cociente inversa de saturación más 1. Y listo, bueno, no falta, ¿no? Y por último, entonces, eh, no, trataré un poquito más. El voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Esto puede pasar a multiplicar la constante de Boltzmann por el voltaje térmico, el logaritmo. Hay que aclarar, ¿no? Esto a veces, no a veces, siempre hay que aclarar que esto tiene que ser positivo, ¿no? Tiene que tener un valor positivo porque estoy hablando de logaritmos más 1. Listo. Y esto sería la relación para hallar el voltaje de salida, ¿no? Ya es logarítmico. Lo que ustedes van a ver en bibliografía siempre, que al final el voltaje, bueno, esta cociente inversa de saturación es un valor muy pequeño, ¿no? Es un valor muy pequeñito. Y si yo divido un valor relativamente grande sobre un valor pequeño, me va a salir un valor, resultado muy grande. Si ese resultado grande le sumo 1, pues no me va a afectar este 1 para nada, ¿no? Entonces, directamente yo puedo decir que el voltaje de salida es la constante de Boltzmann por el voltaje térmico, el voltaje de entrada sobre R, cociente de saturación inversa. Y listo. Así lo van a encontrar más en bibliografía. De nuevo, ¿no? ¿Qué estoy buscando si estoy diciendo que quiero un amplificador operacional configurado como que en la salida me entrega un logaritmo y ya está, ¿no? En la salida me entregó un logaritmo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, una consulta. He estado Dime. revisando mis apuntes y la corriente del diodo, si el voltaje de polarización directa, es decir, BD es positivo, en la relación que ha puesto en el recuadro azul, eliminaría el -1. Y si es que tuviese que BD es negativo, simplemente la corriente del diodo es -S. ¿Puedo considerar esto para hacer este análisis? Acá dices, o esa parte. Em, de esa parte izquierda que ha copiado, ha reemplazado en,
en la parte de derecha para encontrar BD igual a voltaje de salida. Ahí me refiero, porque al reemplazar ha tomado en cuenta el exponencial del voltaje del diodo sobre N por el voltaje térmico menos uno. Pero en el caso de que BD sea positivo, ese menos uno desaparecería. Ya. Acá me dices, ¿no? ¿Por qué estoy desapareciendo este uno? Dices, eso no te entiendo. O que, ¿por qué estoy poniendo esto en valor absoluto? Esa No, y parte no te estoy. en la parte central, ha puesto Bn menos Bin sobre R más la corriente de saturación por el exponencial menos uno, toda esa expresión. O Ajá, sea, en esa parte, si BD, el voltaje de polarización directa, que es BD, es positivo, pues ya no ajá. se considera el menos uno desaparece. Eso le Ah, preguntaba ahí. bueno, sí, 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 sí. Bueno, al final, ya de nuevo, ¿no? Nosotros en ingeniería podemos obviar estos menos unos, estos más unos, como aquí lo obvio, ¿verdad? Porque al final a un valor grande les resto un menos uno o lo sumo uno, pues no influiría, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, lo podría hacer, pero esto es lo que estoy diciéndome que esto lo puedo considerar o lo puedo no considerar este menos uno. Aquí ya lo hice, ¿no? Aquí ya estoy diciendo que no lo puedo considerar, porque al final esta relación me va a dar un número muy grande donde le voy a sumar un uno, pues no me va a significar o no me va a aportar nada. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Si esto llegaría a ser un número positivo y al final exponencial muy grande, si yo les resto un número muy grande, un uno, pues no me va a afectar en nada, ¿cierto? Sí se podría hacer y lo que estás diciendo lo he hecho acá. En aquí lo hice, ¿ya? Ya, Inge, gracias. ¿Ok? Listo. Miren, no es nada complicado esta parte, ya esta parte de operacionales es muy lindo, es una de las partes más fáciles de la electrónica, pero es una de los componentes que lo puede hacer absolutamente todo, ¿ya? Ok, entonces por eso, eh, bueno, siempre decía, ¿no? Desde cuando yo llevaba electrónica, tienes que aguantar hasta el laboratorio de operacionales, porque operacionales ya es un paseo, si se han dado cuenta, ¿no? Si se dieron cuenta, es simplemente estimar los valores, de un valor de dos existencias, que ya simplemente es una relación y ya, y ustedes ya tienen directamente el circuito y no es, simplemente son dos existencias o tres existencias y poner una señal de entrada y tener la salida, ¿no? En los otros sí podrían, no sé, yo me acuerdo que análisis en frecuencia sí nos sabe ir mal a todos y ya preferíamos perder eso y la parte de multietapa o desalimentado, decíamos, perdemos los dos y operacionales eso sí, ni por si acaso hay que perder porque es lo más fácil. Y se están dando cuenta que no es muy complicado su análisis, ¿ok? A ver, un hito más haremos. Vamos a ver esta configuración del amplificador operacional. Esto ya es la configuración exponencial, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a hacer bien rápido. Aquí yo tengo el voltaje de entrada, aquí voy a tener el voltaje de salida, aquí yo tengo la resistencia, aquí voy a tener el diodo, ¿está bien? Eh, ya. Recuerden, ay, ¿qué pasó acá? Exponencial, no es así. Ya, aquí yo tengo el voltaje nodal BP y aquí tengo el voltaje nodal BN y aquí tengo el voltaje BP. Aquí, aquí voy a asumir que tengo la corriente I1 y aquí voy a asumir que tengo la corriente I2, ¿ya? ¿Por qué lo asumo esto? Porque yo necesito que ese diodo conduzca, ¿no? Y yo que si yo quiero que conduzca, la corriente tiene que entrar por el ánodo, ¿no? Y salir por el cátodo, ¿cierto? Para garantizar eso. Ahí ya voy a asumir que la corriente está entrando. Eh, una cosa que se han dado cuenta, ¿no?
todo lo que estoy trabajando hasta ahora, casi todas las configuraciones están en su configuración inversor, ¿cierto? Las de alimentación es inversora siempre, ¿no? Siempre está entrando al lado inversor, ya una cosa que tienen que notar también. Entonces, aquí voy a aplicar para el nodo Bn, voy a aplicar la ley de cocientes de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de las cocientes que entran es igual a la sumatoria de las cocientes que salen del nodo. Y que tengo aquí que la cociente I1 va a ser igual a la cociente I2, ¿no? Aquí me voy a venir, la cociente I1 directamente es la ecuación de Shockley o la ecuación del diodo, ¿no? El cociente del diodo, que es la cociente inversa de saturación exponencial al del diodo, voltaje del diodo sobre N por el voltaje térmico menos 1 más, perdón, ¿cuál más? Aquí lo voy a poner es igual a qué? Es igual al voltaje N menos el voltaje de salida sobre la cociente, sobre las resistencias, ¿no? La cociente 2 llegaría a ser igual a eso. Nosotros, bueno, viendo la gráfica o viendo el circuito, sabemos que por pieza virtual el voltaje P es igual al voltaje N, pero aquí estamos viendo que el voltaje nodal de P es igual a cero porque está directamente derivado a pieza, ¿no? Y en este caso, también yo puedo definir o puedo aclarar que el voltaje en el diodo directamente es el voltaje en la entrada, ¿cierto? El voltaje de diodo que yo voy a tener acá directamente va a ser el voltaje de entrada. Entonces, lo que voy a tener acá va a ser igual que la cociente inversa de saturación va a ser igual a la exponencial por la exponencial, voltaje de entrada sobre NT, NBT menos 1. Esto va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre resistencia, ¿no? Y lo ordeno un poquito, voy a tener que el voltaje de salida es igual a ¿qué? A menos la resistencia por la cociente inversa de saturación exponencial voltaje de entrada sobre NBT menos 1. Y ya está. ¿Qué tengo? En la salida que yo quiero, yo necesito una configuración que me genere un exponencial a la salida. ¿Qué pasa acá? Yo tengo un voltaje de salida cuya curva principal es una exponencial. Y listo. Esto es mucho más fácil, ¿no? De analizar. Entonces ya tengo estas nuevas 4 configuraciones para analizar la parte de circuitos, ¿ok? De configuraciones con el OPAM. ¿Alguna pregunta de esto? De esto estaba mucho más fácil, ¿no? De nuevo, operacionales se dan cuenta que es mucho más fácil de analizar. Les dije que todo lo que hemos visto en transistores y demás, aquí se simplifica de sobremanera. Es como sus comodines para que puedan aprobar la materia, ¿no? Toda la parte de amplificadores operacionales es eso, sus comodines, ¿ok? Que esto no las tienen que perder por nada. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna consulta? No, dije, gracias, todo claro. Listo. Ya estamos retrasados 2 laboratorios y eso nos preocupa a los mismos auxiliares. Nos está preocupando cómo vamos a hacer. Ojalá que esta semana se termine y el próximo lunes ya tendríamos que hacer 1 o 2 laboratorios en uno y luego hacer un recuperatorio para hacer este labo más que va a ser el labo 8 y al final nos falta el labo 9, tal vez vamos a hacer 2, este lunes 2 y el próximo lunes otros 2 para que no se saturen, porque no es muy complicado, lo único que nos falta ahora ver son la parte de rectificadores, que es con dioditos es otro paseo. No, no, igual que este análisis va a salir muy pequeño y luego tenemos que hacer la parte de comparadores, que es simplemente otra configuración de los amplificadores operacionales,
O sea, hay amplificadores operacionales que lo puedo hacer trabajar como comparador y hay circuitos integrados que son comparadores como tal, sirven solo como comparadores que no las puedo utilizar como amplificadores operacionales, que es lo único que hacen es comparar la señal de entrada. Dice, ¿qué es lo más grande que tengo? El lado negativo o positivo y eso es switcheo nomás de los voltajes con el cual yo polarizo, ¿no? El BCC y el menos BCC, y eso te saca en la salida, ¿no? Simplemente compara, yo tengo más esto, te lo saco eso, es muy fácil. Pero para eso entonces tenemos que es simplemente una configuración básica y con eso se terminaría esta parte del del séptimo labo. Ya, el próximo sí ya es un poquito más extenso, porque tenemos que analizar la parte de filtros, ya la parte de filtros pasivos, que son, ya saben, los pasabaltos, pasabajos, pasabandas de chazabanda, y aproximaciones, ¿no? La parte de aproximaciones, creo que es el Butterflow y el Cheriche, que son otras configuraciones para que las frecuencias de corte sean lo más vertical posible, ¿no? Porque la frecuencia de corte, cuando hemos visto amplificadores y análisis en frecuencia, hemos visto que no es recto, ¿no? Las frecuencias de corte, cuando yo analizaba, era como una curva así, ¿no? Cuando yo analizaba la frecuencia de corte era así, ¿no? ¿No? Aquí estaba la frecuencia L, o la frecuencia high, y aquí yo tenía el ancho de banda donde trabajaba, ¿no? Y con las aproximaciones simplemente esto lo estoy achicando, ¿no? Que esto que ya sea mucho más vertical, ¿ya? Si no tienen alguna pregunta por hoy, quedaríamos acá, ¿no? Por favor, muchachos, tal vez alguien alguna consulta, alguna duda. Inge, solamente una duda del semestre. ¿Cuándo en teoría termina el semestre, Inge? ¿Cuándo ya tiene que dar notas? Porque A mí esta me semana se dijeron, acaba, se me acababa, a mí me dijeron hasta el 15, ya hasta el 15 de porque a junio. nosotros, ya Inge, entonces son 3 semanas más que tenemos. Sí, no a mí me dijeron hasta el 15. Ah, ya Inge, está bien, porque le comento que en la materia de control está terminando este fin de mes la materia. Hoy voy a preguntar, voy a averiguar mejor ya. Pero yo entiendo que es hasta el 15. De hecho, Está esta bien, muchas semana más gracias, Inge. los dos T y demás, ¿ya? Pero voy a volver a Gracias, Inge. preguntar, ¿ok? ¿Listo? ¿Algo más? Listo, muchachos, por ahí quedamos acá, se cuidan. Ingeniero, disculpe, tengo una duda. Dime. En este caso, en la parte del amplificador logarítmico, no sé si puede mostrar de nuevo. Tenía, bueno, he visto deducciones en las cuales la parte o sea, la tensión de salida sería, en este caso, el negativo de la expresión que muestra de n por b sub t logaritmo neperiano. O sea, ¿esto aquí adentro o aquí afuera? O sea, la tensión de salida sería menos n por b sub t por logaritmo neperiano es. Menos, déjame ver dónde me comí un signo. Sí, porque en este caso se tomaría cero menos la tensión de salida, que sería la tensión del diodo, en este caso, B sub D. A ver. Ya sé dónde creo que dices, ¿no? O sea, esta parte del voltaje del diodo es como donde empieza la corriente, sería voltaje del diodo, sería Bn menos B sub salida, así dices. Este Sí, cero, exacto. ¿no? Chuchi, cierto, tienes razón. Pero Y eso lo que afecta es, creo que al final la tensión de salida va a ser simplemente negativo. sí, eso no más afectaría. Sí, pues, porque esto directamente, ¿no? ¿Dónde empieza? Como el del nodito, ¿dónde empieza? En Bn, ahí llega, donde llega el voltaje de salida, ¿no? Pecado. Gracias por aclararme. Simplemente aquí, ahí de nuevo. A ver, ya.
O sea, dice que el voltaje de salida del diodo es igual, que hay, es un diferencial de potencial, que yo tengo en el lado negativo, voy a tener el voltaje N, menos que tengo en el lado positivo, el voltaje de salida. ¿Qué he hecho eso? Ay, claro, pues aquí es pieza virtual, he dicho, sí, sí, tenías eso, una considerada pieza virtual negativo. Y esto es igual a cero, ¿cierto? Entonces el voltaje del diodo va a ser igual a menos voltaje de salida. Y eso aquí corregiría en todo. A ver, lo corregiré con rojo. Aquí es un negativo, aquí está un negativo, aquí está el negativo, y ahí sería el negativo, ¿no? Y listo. Oh, perdón, 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 me confundí esa parte. Ahora sí, ¿no? Gracias, gracias. Sí, Inge. Ya eso de rojito, sí, sí. Directo, para hacerlo directo con pieza virtual, no. ¿Ves? Es que a veces cuando quieres hacerlo rápido te confundes, te escapa un signo, ¿no? Si lo hubiera hecho como siempre hago por diferencial de potencial, estaría bien, ¿no? Algo más, perdón, muchachos, quizá. Una duda o tal vez sería curiosidad, Inge. He visto que en vez de usar diodos en logarítmicos y en exponenciales, amplificadores, he visto que se utiliza transistores que van, en este caso, de colector emisor y la base se conecta a tierra. No sé si esto sería Exacto. correcto. Sí, sí, no, es lo mismo porque el transistor que al final si tú utilizas digamos, entre base y emisor, ¿qué yo tengo ahí entre base y emisor? Como una Un diodo, un tensión. diodo. Tienes un diodo y ya está. Y al final, como es un diodo, va a tener el mismo comportamiento. Y has debido ver que la parte del colector generalmente lo dejan abierto, ¿no? Siempre trabajan entre base y emisor, o base y colector, ¿no? Que yo tengo también otro diodo. O sea, al final el transistor son dos diodos, hemos visto, ¿no? Según el modelo son dos diodos y es exactamente lo mismo. Lo único que yo tengo que aprovechar es que voy a utilizar, no todo el transistor, has debido ver que solo se utilizan dos de las patitas, ¿no? O puede ser base colector o base emisor, ¿ok? Y al final el análisis va a ser el mismo, exactamente el mismo, porque al final ese mismo diodo que puede haber entre base y emisor, digamos, acá, entre la base y el emisor, pues es un diodo, ¿no? Que va a cumplir exactamente de esta misma ecuación, la ecuación de Shockley, ¿no? De cocientes y ya está. Sí, es igual, no te preocupes, funciona de la misma manera. Simplemente que utilizo un diodo de los que dos que tiene el transistor, ¿ok? Lo vamos a hacer entonces la próxima. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Listo. Por hoy quedamos acá, muchachos. Nos vemos. Ojalá que se solucione el miércoles. Ojalá. Luego dije, Listo. Chao, chao.